comparto que el estatus que encontramos nosotros en la obra pública fue un estatus positivo. Veníamos de una administración que fue la del licenciado José Natividad González Parás, en la cual yo participé como secretario de gobierno, entre otros cargos que tuve por ahí, que pues hizo gran obra pública en el estado, obra pública tanto de vialidades, obra pública social, educativa, del conocimiento, etcétera. Y nuestra meta fue, como todos los gobiernos, primero, pues tener un plan de acción que nos permitiera diseñar los próximos 6 años o los 6 años que iban a empezar de mi administración y con ese diseño y con esa visión en mente, conseguir los recursos o hacer la gestoría de los recursos necesarios, ya que los gobiernos pues siempre estamos apretados de dinero. Tenemos aún pues muy centralizado el recurso público que se le brinda a las entidades federativas, Nuevo León no es la excepción, y una ciudad que tiene tantas necesidades, que tiene tantos retos por el crecimiento económico y de otro tipo que se da aquí en nuestro estado, pues requiere que el gobierno esté a la altura promoviendo y construyendo la infraestructura que se requiere para que el estado pues salga adelante. El huracán Alex marcó un parteaguas en nuestra administración. Efectivamente, nosotros ya habíamos diseñado un plan estatal de desarrollo, ya pues sabíamos para dónde íbamos en cuestión de obra pública, y el huracán Alex vino a hacer que nos replanteáramos todo, ¿verdad? Había que volver a empezar de cero, había que hacer pues una redistribución de los recursos y de las prioridades, porque pues estuvimos en una etapa de emergencia, ustedes lo recordarán. Yo quiero hacer aquí un paréntesis para reconocer a todas las organizaciones de la sociedad civil y particularmente a la Cámara de la Construcción de Nuevo León, porque en ese momento, esa mañana, lo recuerdo perfectamente bien, después de pues, haber visto la destrucción que se dio aquí en el área metropolitana, y tenemos que decirlo porque luego a veces todo se concentra en el área metropolitana, hubo también mucha destrucción en el área rural, en el norte y en el sur del estado. Hicimos la convocatoria esa misma mañana, muy temprano, para convocar a las diferentes cámaras, entre ellas la de la construcción, y no se me olvida que en aquel entonces los constructores de Nuevo León inmediatamente aportaron su equipo de gente, fuerza de trabajo, maquinaria, horas, recursos propios de las propias de constructoras del estado, para entrarle a la limpieza primero de las áreas, para tratar de hacer transitable la ciudad principal, las principales arterias, y posteriormente hacer ahora sí una planeación para que pues podamos, como lo hicimos en poco tiempo, reconstruir las vialidades del estado. Entonces fue un reto mayúsculo. Se hicieron muchísimas obras, muchos puentes que están a la vista, pues por ejemplo aquí en el corredor Morones Prieto Constitución, una cifra que no se me olvida fue la de haber construido más puentes en 2 años que en los pasados 30, 40 años. Nos permitió replantear también la forma en cómo conducirnos por esas 2 arterias, porque antes, si ustedes recuerdan, pues era Morones Prieto y Constitución, ida y vuelta las 2, y nos metimos a estudiarle fuerte. Nos asesoramos con empresas nacionales y extranjeras y con nuestro mismo equipo de trabajo, y al final del día con la participación activa también de las cámaras, y vaya, la clave fue la inclusión de las universidades y de los organismos de la sociedad civil. Pudimos dar con la solución de tener toda una parte del río, es decir, Constitución y Morones Prieto de un lado y del otro, y eso pues vino a desahogar un poco, aunque seguimos teniendo muchísimo tráfico porque son demasiados vehículos. Recuerdo, en aquel entonces eran más de 2 millones de vehículos registrados en aquellos años, más la población flotante. Imagínense ahorita. Entonces, si no hubiéramos diseñado esa nueva configuración del par vial, pues hubiéramos estado peor. Entonces, yo le decía a mi equipo de trabajo, no hay que reconstruir lo que ya estaba, hay que hacerlo mejor. No se los voy a olvidar a ellos, porque yo ponía mucho gorro, por ejemplo, donde había un vado,
Había muchos vados, si ustedes lo recuerdan, tanto en el área rural como en el área metropolitana. Ahora hay que hacer un puente. Nos va a costar más, va a ser más tiempo, pero va a durar por muchos años más y sobre todo le vamos a dar mayor comodidad a la persona que transita por ahí y sobre todo seguridad. Ustedes se van a acordar pues, de las tragedias que sucedían en los vados, en la entrada a Juárez, donde era por un vado y nosotros construimos un gran puente por ahí para darle acceso a ese municipio. Con el huracán Alex vinieron pues, reconstrucción de obra social, de vivienda, apoyo a las familias, de enseres domésticos, de su papelería básica. La infraestructura educativa quedó sumamente dañada. Recuerdo como si fuera ayer, pues escuelas hasta el techo de lodo, totalmente destruidas. Esto fue a principios de junio, y primero, si mal no recuerdo, y el ciclo escolar iniciaba el día 23 de agosto. Entonces teníamos ese lapso de tiempo para que los niños no perdieran clase. Y el reto fue, que lo logramos, el reto fue reconstruir 1,500 escuelas en tiempo récord, en esos 2 meses y pico. Algunas sumamente dañadas, otras menos, hay que decirlo, ¿verdad? Pero la gran mayoría sí requerían cirugía mayor. Y bueno, lo pudimos lograr para que los niños no sintieran los estragos del huracán Alex y que pudiéramos continuar con la vida como era, ¿no? En fin, el huracán Alex, pues podemos hacer todo un libro, y lo hicimos, de hecho, dedicado a la reconstrucción, a la obra. Insisto que la inclusión de todas las organizaciones y de la sociedad fue muy importante porque le dio transparencia al procedimiento, transparencia, la participación del gobierno federal en aquel entonces también, que bueno, logramos coordinarnos perfectamente bien para que esto pudiera salir adelante y obviamente las autoridades municipales que hicieron su labor junto con nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se requirió reconstruir y dejar mejor obra vial, carretera, educativa, social, deportiva, en fin, prácticamente tocó todas las áreas de la vida pública. Pero hay pequeñas obras que hacen la gran diferencia, sobre todo en las comunidades más necesitadas, que a veces por la prisa o a través de los medios de comunicación no se dan a conocer. Y para mí era muy importante regresarle a la gente la normalidad en su vida. Si ahorita estamos viendo cómo reaccionamos cuando falta el agua, pues imagínense en aquel entonces cuando faltaba el agua y faltaba la luz y faltaba la vialidad y todo se destruyó, pues había que regresarle a la gente lo más pronto posible su normalidad, y creo que esa obra a lo mejor no la van a ver ustedes en grandes puentes, que los hicimos, en carreteras, en fin, calles, en escuelas, en avenidas, pero esa obra para las personas pues les cambió la vida rápidamente. Y bueno, sería muy difícil decirte tal o cual obra. Creo que todas formaron un conjunto que hizo que al final del día funcionara, ¿verdad? Me acuerdo que nosotros definimos la estrategia en 3 círculos. El primer círculo que tuvimos que responder rápidamente fue lo inmediato de las personas, sus medicamentos, sus actas de nacimiento, sus papeles importantes, sus baños, su refrigerador, pues la gente tiene que comer, tiene que hacer su vida. Después, toda la infraestructura que podíamos arreglar en relativamente poco tiempo, como hablamos de las escuelas, etcétera. Y el tercer círculo, que se iba a tardar más, pues las grandes obras de par vial y de puentes y carreteras que llevan más tiempo, porque pues hay que hacer un proyecto ejecutivo, y no podíamos hacerlo sobre las rodillas. Teníamos que hacerlo bien diseñado, bien planeado, como se hizo, y al final del día, pues recuerdo, nos habremos tardado 2 años y pico en dar la vuelta al par vial. Pues como lo platicamos hace un momento, el par vial surge de la idea de mejorar, de que no nada más, lo más fácil hubiera sido, pues ya métele el talud y el asfalto y ya lo reconstruimos y cortar el listón y para adelante, ¿verdad? Nos tomamos el tiempo para, como lo expresé hace un momento, tratar de rediseñar, de reconfigurar
todos los movimientos vehiculares de esa zona, que pues es una de las principales arterias, si no es que la principal de nuestra ciudad. Y finalmente, gracias a esa visión de no conformarnos con lo que ya teníamos, es decir, vimos en la crisis una oportunidad. Sí, bueno, ya se destruyó, vamos a verlo, el vaso medio lleno, y vamos a ver cómo ahora lo dejamos mejor. Entonces, se hicieron todos los estudios pertinentes para, al final del día, demostrar matemáticamente que era mucho mejor el flujo como quedó ahora. Es decir, de un sentido de un lado, todas las calles, de otro sentido otro. Había que reforzar con puentes, con retornos, con gasas, como se hizo. Pero les aseguro que si no hubiéramos hecho eso en ese momento, pues estaríamos peor de colapsados, ¿verdad? Así surge la idea, vimos la oportunidad en la crisis, lo pudimos lograr, gracias a Dios, y bueno, pues insisto, tener los recursos suficientes en ese momento de gestión que hicimos para poderlo construir en tiempo récord. Bueno, la torre administrativa fue una buena visión, una gran visión del gobierno anterior, del licenciado Natividad González Parás. Había que hacerle más fácil la vida al ciudadano para que en cierto número de dependencias que caben ahí en ese edificio pudieran desahogarse una buena cantidad de trámites. Nosotros recibimos la torre administrativa no terminada aún, sí terminada por fuera, la fachada, algunas ingenierías, pero tuvimos que concluirla por dentro, equiparla, amueblarla, ponerle sus divisiones, en fin, todo lo que tiene que ver con el equipamiento para su funcionamiento, el clima, en fin, que al final del día, bueno, pues ahí está y es un edificio importante para la convivencia entre el gobierno y el ciudadano. Entonces, creo que fue una muy buena obra que habla de continuidad. Hace rato lo platicábamos. Es importante darle continuidad a los proyectos importantes, los proyectos que valen la pena, porque el gobierno no se reinventa cada 6 años. Sí hay que hacer nuevas obras, y cada gobierno tiene su visión, la gente votó por tal o cual gobernante que tiene cierta visión, entonces es muy legítimo que cada gobierno tenga su abanico de propuestas, ¿no? Su plan estatal de desarrollo que por ley tenemos que hacer, pero también hay que voltear hacia el pasado, un poco hacia atrás, las administraciones, para retomar lo que vale la pena, y eso fue una obra que vale la pena. Bueno, pues todos recordamos el Gimnasio Nuevo León, de ahí de Gonzalitos. Creo que la gran mayoría hemos estado por ahí en algún momento. A lo mejor las nuevas generaciones ya no se acuerdan tanto de él, pero bueno, pues ese gimnasio que tanto nos ha dado aquí en el estado había quedado rebasado ya en cuanto a su tamaño, su diseño, entradas, salidas, ubicación, y viendo la posibilidad de darle a Nuevo León esa infraestructura deportiva, que no es un gran estadio, no es una arena, pero es algo en medio que es muy útil para cierto tipo de deportes, tanto profesionales como amateurs. Vemos que ahora juega Fuerza Regia ahí, pero también se utiliza para otro tipo de deportes. Nos dimos a la tarea de encontrar un espacio y diseñamos también la ampliación del CARE, del Centro de Alto Rendimiento, donde hicimos grandes obras ahí, la alberca olímpica, el velódromo, en fin, una nueva área administrativa. Ampliamos demasiado esa área deportiva y la complementamos también con la construcción de este gimnasio. Y este gimnasio pues viene a dotarle al Estado de una infraestructura deportiva que es muy útil para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y hablando de deportes, también logramos hacer la asociatividad, que en este caso fue virtuosa, entre el Estado y el equipo de fútbol Monterrey para lograr el estadio de los Rayados, que más allá del fútbol, que sé que hay demasiada pasión y que es muy importante para nuestra ciudad, tanto los Tigres como los Rayados, representa para Nuevo León un equipamiento también urbano muy importante, con un estadio de primer mundo, en donde te permite tener una variedad de eventos internacionales, nacionales e internacionales, como ya los hemos tenido, que de otra suerte no vendrían a nuestra ciudad. Platicábamos hace un momento del Mundial que está por venir,
Canadá, Estados Unidos y México, y yo estoy seguro que si no hubiéramos tenido ese estadio, pues no nos hubieran volteado a ver para que fuéramos una plaza, ¿verdad? Y eso va a traer riqueza a nuestro estado, en fin, pues todo lo que conlleva esa visita de nacionales y extranjeros. Nosotros trabajamos en lo que es la normatividad, porque hay una serie de normatividades que se tienen que cuidar y permisos que se tienen que dar para que eso se dé, porque se tienen que cuidar cuestiones de medio ambiente, cuestiones de logística en cuanto a la movilidad, estacionamientos suficientes, vialidades alternas y bueno, el terreno que es un terreno que el Estado desafectó para que la empresa pudiera construirlo ahí. No es fácil encontrar un terreno de ese tamaño para un estadio también de ese tamaño que pudiera darse, y creo que pues se logró esa asociación entre gobierno e iniciativa privada que ahora, bueno, pues nos tiene con este nuevo estadio, ¿no? Bueno, hicimos, como ya lo platicamos en un momento, muchas obras para el vehículo, ¿verdad? Para el transporte particular. Aquí en Nuevo León pues tenemos un alto poder adquisitivo comparado con el resto de la República, y en ingreso per cápita pues es más del doble que el resto del país. Entonces la compra de vehículos es alta en nuestro estado, y pues mucha gente tiene un carro, como le decimos aquí, y sí hicimos muchas obras para eso, pero no debemos olvidarnos del transporte público, y ese corredor en donde ahora se encuentra la ecovía, era un nudo ahí, número uno, de transporte público con transporte particular, pero a su vez esa gran avenida, Lincoln Ruiz Cortines, pues atraviesa toda la ciudad, ¿verdad? Te vas hasta Podaca y te vas hasta García. Entonces, en esa ocasión, recuerdo yo que estaba recién inaugurado, tenía algunos años de haberse inaugurado el Metrobús de la ciudad de Monterrey, que está, si no recuerdo, en Insurgentes, y bueno, nos pareció una buena idea hacer todo ese corredor una ecovía que fuera prácticamente como un metro sobre ruedas, que tengas la certeza que vas a llegar de aquí a allá en tantos minutos, que tengas tus paradas de autobuses bien puestas, climatizadas, con su reloj contador de tiempo, y bueno, logramos hacer una asociación ahí con el Fonadín para conseguir los recursos a fondo perdido y que pudiéramos construir toda esa parte. Lo platicábamos hace un momento, y la construcción de obras públicas pues siempre es un gran reto, porque mientras la construyes, pues afectas una parte, no hay, sin esfuerzo no hay progreso, ¿verdad? Tienes que poner un poco de tu parte, todos tenemos que poner un poco de nuestra parte para que pues la obra se pueda hacer, y se va a afectar por ese tiempo. Tratamos de hacer lo mejor que pudimos, y bueno, pues ahí está ya la ecovía, está funcionando, espero que esté bien mantenida, y además hicimos la línea 3 del metro, que prácticamente la dejamos concluida para la siguiente administración, que después la terminó, y bueno, pues eso viene a sumarse también al trabajo que hicimos en cuanto a transporte público. Pues sobre todo los estudios previos para que realmente funcione. La vía, como les dije hace un momento, es una vía privilegiada, es una vía recta prácticamente. Había que hacer los retornos, los pasos, la convivencia con el transporte particular. Fue uno de los grandes, o es uno de los grandes retos. De pronto vemos por ahí un accidente, pero el estudio previo, el análisis para que esa obra realmente pueda fluir como al final lo hizo, pues yo creo que fue el mayor de los retos, ¿verdad? Porque una vez que te echas a andar, pues ya es muy difícil echarte para atrás, sobre todo después de toda la inversión que has realizado, ¿verdad? Y si lo tienes que hacer, lo haces, porque no vas a ir en contra de los intereses del ciudadano, al contrario, tienes que entregar una buena obra. Entonces, yo creo que el mayor de los retos, y en cualquier obra pública, es que eso no lo ve la gente, eso no se ve, es el proyecto ejecutivo, es el trazado, es el tenerla bien construida desde el inicio, para que trates de equivocarte lo menos posible. Todas las obras públicas y privadas tienen un gran reto y encuentran obstáculos en el camino. Si ustedes se van a ver las líneas del metro,
y de repente estás construyendo los pilotes para hacer la columna y en ciertos pedazos pues, vas a encontrar agua y vas a encontrar que lo sólido está todavía a muchos más metros y todo eso va complicando las obras públicas. Entonces, trátate de equivocar lo menos posible en el diseño, en el proyecto ejecutivo, en el tendido de la obra, para que puedas en su momento hacerle frente a los obstáculos que de por sí ya tiene la infraestructura pública y la privada también. Metrorrey es una empresa que ya tiene, es una institución, ¿verdad? Es un organismo público que ya tiene años, que tiene ya planeados no son ocurrencias, muchas veces puedes seleccionar entre ciertas cosas, pero ya se tienen tendidas las líneas y hacia dónde va el crecimiento de la población, a menos de que surja una emergencia de repente, de que de pronto un polo se dejó de construir muchos años y creció y te marca para allá. Entonces, no son caprichos de un gobernante en turno, sino que más bien obedece el crecimiento de la mancha urbana. Y nosotros creemos, estamos seguros que el metro es una forma muy eficiente de comunicación, de transporte público de las personas, es rápido, es menos contaminante, es muy costoso, pero pues como toda gran ciudad, yo creo que Nuevo León merece que las líneas del metro sigan creciendo. Y bueno, pues así surgió, así fue, así seleccionamos la ruta, la vía que finalmente tuvo y que pues ahora ya está operando. Sí, es interesante. Todos los gobiernos, pues no todos los gobiernos, pero quiero pensar que muchos tienen vocación social. Y hacíamos brigadas de desarrollo social, muchas brigadas en las comunidades apartadas, marginadas, etc. Y surgían muchos problemas de salud entre la población. Y tenemos un gran hospital que ha sido un héroe, que es el hospital universitario, que nos rescataba. Y entre los centros de salud del Estado y las clínicas y el universitario, pues les dábamos cobijo a mucha gente que requiere ser atendida, que es un hospital que se maneja muy profesionalmente por la Universidad Autónoma de Nuevo León, que estamos muy orgullosos de él y que pues ahí está. Y muchos años pasaron sin que se construyera otro hospital con esa vocación pegado al hospital universitario. El gran reto de un hospital sí son los ladrillos y sí es la varilla y sí es el equipamiento, pero es el personal médico. Y si nosotros estamos conscientes de que la Universidad Autónoma de Nuevo León está haciendo un gran papel manejando ese hospital, había que construirle otro hospital ahí, no para el Estado, para que la universidad lo manejara también como se ha manejado el hospital universitario. Entonces fue una aportación del Estado, fue un homenaje, si lo quieres ver así, fue un apoyo extraordinario del Estado para la universidad y para el hospital universitario, que creo que está en las mejores manos. Entonces de eso surge, de la gran necesidad de que la gente de escasos recursos pueda tener acceso a una atención médica de calidad de tercer piso, de segundo y tercer piso. Enfermedades catastróficas, cáncer, que muchas veces ya no llegan a cubrirse por, en aquel entonces, el Seguro Popular, o ya no alcanza, o no le alcanza el hospital universitario a atenderlo. Lo construimos ahí para que la gente realmente pueda acceder a ese tipo de servicio médico. Perdón que te interrumpa, que fue un gran reto también, porque la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene su propio reglamento interno y es autónoma. Entonces, fue un gran reto el haber hecho una obra pública hecha por el Estado dentro de los terrenos de la Universidad Autónoma de Nuevo León para después dárselos a ellos. O sea, sí, son retos que no se ven, que la gente no conoce, pero que pues tuvieron que haberse llevado a muchas juntas de gobierno y entre la universidad y el gobierno del Estado de Nuevo León para que podamos nosotros entrar, construir el hospital y luego entregárselos a ellos. Tú le vas a preguntar a la gente y es el hospital universitario, o sea, es el que nos ha sacado adelante de muchas batallas y quienes hemos tenido la oportunidad y el privilegio de estar recorriendo todo el estado y estar con la gente y ver su problemática y la necesidad tan apremiante que tienen muchas veces de ser atendidos en materia de salud, pues es el hospital universitario.
Y luego pues, se construyó el Hospital Materno Infantil, que lo construyó el licenciado Natividad González Parás, y nosotros construimos y construimos uno en Montemorelos, y construimos uno en Sabinas y algo, que los dejamos casi terminados, con la visión de que la gente, tanto del norte como del sur, tenga un espacio mucho mejor que lo que se tenía antes en cuanto a clínicas, sino más bien hospital, para que ya no vengan o no tengan que transitar hasta el área metropolitana de Monterrey. Hospitales grandes, hospitales bien puestos, que creo que es importante. Se ha dicho mucho por muchos años en el estado de Nuevo León de que hay que desarrollar y llevar los polos de desarrollo, tanto a la parte sur, haciendo cabecera en la región citrícola, todo lo que viene siendo Montemorelos, Linares, Allende, Terán, y en la parte norte, pues tomando como base Sabinas, ¿verdad? Si acudes a las colonias que tienen pues, marginalidad y escasez de recursos, de servicios, te vas a dar cuenta también que muchas veces eso viene asociado con falta de oportunidades, viene asociado con violencia, y no me refiero únicamente a la física, ¿verdad? Hay muchos tipos de violencia, integración familiar baja, en fin. Y muchas veces también cuando no tienen espacio, cuando no hay un lugar en donde invertir bien su tiempo, ya sea en deporte, en algún aprendizaje de algún oficio, de alguna manualidad, o de ir a pasar a hacer ejercicio en la tarde, una señora, pues le dejas muy limitado su rango de participación y de acción comunitaria y social a esos sectores. Entonces, nos dimos a la tarea no nada más de hacer un centro de desarrollo comunitario, sino que dentro de ese espacio puedan encontrar la respuesta a muchas de sus necesidades, ya sea de empleo, capacitación para el empleo, capacitación, por ejemplo, de cómputo, de informática, de manualidades, de cómo iniciar un negocio, deporte, torneos. Entonces había canchas deportivas, salones multimodales, en fin. Y encontramos, por ejemplo, en el caso de la Independencia, espero no equivocarme, eran unos terrenos de agua y drenaje, que estaban por ahí y justo a un lado de un gran tanque de agua que está, ustedes van a ir, lo van a encontrar. Y entonces en las juntas de trabajo que teníamos era, bueno, vamos a encontrar lugares donde podemos construir este tipo de grandes obras, ¿verdad? Y dimos con esos dos predios, que este de acá de San Bernabé está por los patios del metro, ¿verdad? Y esto teníamos terrenos de agua y drenaje. Y casualmente eran dos lugares pues, que se requería mucho de esa participación. Y con orgullo les digo que de ahí han surgido equipos campeones nacionales, internacionales. Sí realmente vino a cambiarle la vida de manera positiva a las personas. Ahora, hay que darles mantenimiento, ¿verdad? Y hay que seguir, sobre todo, haciendo que la gente participe, porque otra vez, lo que decíamos del hospital, tú puedes poner la obra y tú puedes hacer los blogs y los ladrillos, pero si no tienes el liderazgo social para que la gente le dé vida y participe y lo hagan suyo, porque realmente pues es para ellos, ¿no? Se empieza a deteriorar y la misma gente pues lo empieza a olvidar y se te viene abajo, ¿verdad? Entonces yo espero y confío en que eso pues siga funcionando y operando para la gente, y creo que fue un gran acierto y creo que debemos de seguir haciendo muchos más, porque realmente le cambian la vida a la gente. Una señora o un señor, un joven que llegaba a la escuela y no tenía ninguna opción, pues llegaba a la escuela, terminaba y se iba para allá, y ahí estaba la cancha de fútbol, y la señora se iba a hacer un curso de tal o cual manualidad, o el señor tenía una capacitación. Ahí mismo teníamos las oficinas de la Secretaría de Trabajo, de bolsas de trabajo con las diferentes cámaras para que pudieran hacer su trámite. Les ayudábamos con las copias, en fin, y creo que fue algo o es algo muy positivo para la comunidad. Si ustedes recuerdan bien, en esos años difíciles del 2009, ya venía 2008, a finales del sexenio anterior al mío, al inicio del mío ya venía enrareciéndose mucho el tema en materia de inseguridad, debido principalmente al conflicto del crimen organizado y
y a la cooptación de ellos mismos en diferentes células de aquí, de la sociedad, etcétera, etcétera, se empezó a descomponer. Nosotros, otra vez, tuvimos que aprovechar la crisis para empezar de cero. Y como lo hicimos con la reconstrucción, dijimos, bueno, si la policía que ya tenemos no es suficiente, no funciona para el tamaño del reto que estamos enfrentando, una delincuencia sofisticada, una delincuencia con alto poder de fuego, con alto poder económico, nosotros con una policía con manuales muy antiguos, con equipamiento también no a la altura del reto que se está enfrentando, pues había que hacer una nueva institución. Y así fue como otra vez incorporando a la sociedad civil y a las empresas de Nuevo León y a las cámaras y a las universidades, que siempre nos acompañaron las universidades en todo. Tenemos grandes universidades aquí en Nuevo León. Diseñamos Fuerza Civil, le empezamos de cero, empezamos a reclutar de cero. Y bueno, entiendo que este es un libro para obra, pero esta es una obra importante humana, porque pues había que tener la capacidad de ser atractivos para el nuevo policía, que entra pues con el temor de enfrentar una delincuencia, como lo dijimos, sofisticada, y construir las instalaciones que se requieren para darle cabida a esa nueva institución. No podíamos estar como estábamos antes. Entonces iniciamos con una Universidad de Ciencias de la Seguridad, que no tenía, Nuevo León tenía o tiene una academia, pero la elevamos a nivel de universidad, construimos un nuevo edificio, ahora se gradúan, tienen un grado de policía, construimos todo el centro de control de confianza, que fue importantísimo para construir la nueva policía, por el alto grado de infiltración que tenían las corporaciones del crimen organizado en las policías. Construimos todos los cuarteles y los campos policiales, el que ustedes ven en la salida en Escobedo, que los ven en General Terán, que los ven en Guadalupe, que ven los centros, los puntos fijos de control en todas las entradas y salidas, todo el parque vehicular, todo el armamento, todos los nuevos protocolos y las nuevas formas de manejar una corporación moderna dirigida a combatir una criminalidad también, como le dijimos hace un momento, pues moderna o sofisticada en este caso, ¿no? Entonces, nos tomó un tiempo, pero creo que fue relativamente rápido. En el 2012 empezamos a bajar dramáticamente el delito, mes con mes. Hicimos también una gran coordinación con el Ejército Mexicano, con la Marina, en fin, con los municipios. Agarrábamos todas sus policías y las depurábamos totalmente. Y finalmente pues, pudimos con todo este esfuerzo, tanto de construcción en infraestructura, en obra pública, dirigida a la seguridad y la nueva construcción de la Fuerza Civil, bajar casi un 88% el delito en el estado de Nuevo León. Para que ustedes tengan una idea, nosotros llegamos a tener en el pico como unos cerca de 80, 78 vehículos robados al día, aquí en el área metropolitana, nada más en el área metropolitana, y lo dejamos en 2 o en 3. En fin, fue un gran esfuerzo, estamos en una zona complicada, en el noreste del país, con la frontera de Tamaulipas, en fin, somos una ciudad atractiva, somos una ciudad también de paso hacia el norte del país, entonces, pues Nuevo León no debe ya nunca más bajar la guardia en materia de seguridad, porque nos costó mucho construirla, y bueno, esperemos que se estén continuando esos esfuerzos, porque no queremos regresar a las épocas difíciles que vivimos en los años 2010, 11 y 12. Planteles escolares, bueno, platicábamos hace un momento en relación a los planteles que tuvimos que reconstruir y otros arreglar con el huracán Alex, que esas fueron 1,500 escuelas en 2 meses y medio, pero independientemente del huracán Alex, tuvimos un plan muy agresivo de construcción de escuelas año con año. Si mal no recuerdo, invertíamos alrededor de 1,000 millones de pesos al año en construcción de escuelas. Y otra vez, al igual que los centros comunitarios, la escuela, cuando está bien manejada, cuando está bien dirigida, cuando logras que los padres de familia se metan, cuando el gobierno logra hacer comunión con los vecinos, pues se convierte en un centro positivo y propositivo de desarrollo
para ese lugar. Entonces, para nosotros fue básico no únicamente continuar la construcción de escuelas, sino multiplicarlas. No deben quedarse los niños sin un aula, sin un espacio. No es únicamente construirlas, es mantenerlas. Te voy a poner un ejemplo así muy básico, que vas a decir, bueno, pues sí, pero sí es cierto, se quedan baños todas las vacaciones tirando agua, sanitarios, se quedan luces prendidas. Entonces, desde esos pequeños detalles hasta el equipamiento con tecnología, que ahora si no aplicas la tecnología, pues ya estás fuera de lo que se está manejando en el mundo. El mobiliario, los pizarrones interactivos, todo el tema administrativo de la escuela representa un reto enorme y nosotros pues logramos mantener un muy buen ritmo de construcción de escuelas, tanto en la emergencia provocada por el huracán Alex, como el programa anual de construcción de escuelas que, miren, nosotros tenemos muy claro, y en aquel entonces, pues obviamente, y ustedes también lo tienen, tenemos un enorme reto de movilidad aquí en el estado de Nuevo León y particularmente en el área metropolitana. Queríamos avanzar en cuanto a las vialidades de flujo continuo que le pudieran dar una mejor logística a la distribución vehicular de la ciudad. Hace algunos años se hicieron con la mejor de las intenciones, estoy seguro, y bueno, respondiendo a la problemática de ese momento, pasos a nivel que a veces complicaban un poco más o confundían a la gente, provocaban algún accidente y que seguramente en otros de los casos funcionaron, ¿verdad? Pero no hay nada mejor que darle una cirugía mayor al tema si sabemos que el paciente de la movilidad de Nuevo León pues está padeciendo gravemente, ¿no? Entonces se requiere hacer, y todavía al día de hoy, un programa agresivo de vialidades y de vialidades de flujo continuo para la distribución. Es por eso que surgen esos puentes de Sendero de Barragán, así como surgieron pues todos los corredores de Lázaro Cárdenas, de Boulevard Acapulco, de Unidad Mederos, que antes había semáforos y te parabas, o los de Díaz Ordaz en Santa Catarina, o todo lo que hicimos que ya platicamos en Constitución. Realmente avanzamos mucho en cuanto a vialidades de flujo continuo. Pues tú ya te vas de aquí lo platicamos un momento, de San Pedro a Linares o a Victoria sin pararte, ¿verdad? Queríamos terminar todo lo que es la parte de Santa Catarina para allá, Díaz Ordaz, ya no nos alcanzó el tiempo. Otra vez el huracán Alex nos distrajo un poco, pero están todos los proyectos, están todos los planes de vialidad de flujo continuo para allá. En fin, está pendiente la solución, que espero que sea una solución que se pueda aportar pronto en el cruce de las avenidas de Eugenio Garzazada con Lázaro Cárdenas y todo el desfogue de vehículos hacia la carretera nacional, que es increíble cómo en los últimos años se ha incrementado de manera exponencial. Año con año estás viendo un porcentaje importante de incremento en toda esa zona y que hay proyectos, las Secretarías de Obras Públicas, en fin, las diferentes instituciones tienen información y tienen esos planes. La misma Cámara seguramente tiene esa información. Y bueno, esperemos que no se detengan. Entiendo que es un reto el conseguir recursos y no alcanza para todo, pero el vehículo no lo vas a eliminar. Sí hay que meterle demasiado al transporte público, sí hay que mejorarlo de manera sustancial porque tenemos una deuda pendiente en el transporte público, pero a la par tienes que seguirle mejorando y tienes que seguir modernizando tu infraestructura vial porque el crecimiento de esta ciudad y ahora con las oportunidades de inversión que se van incrementando, que siempre las ha tenido Nuevo León, pero que ahora por la reconfiguración mundial de Estados Unidos con China, etcétera, nos está tocando que gran parte de eso nos esté permeando esa bonanza económica, pues todavía más vehículos se van a venir aquí a Nuevo León. Entonces vamos a requerir
un programa de obra pública muy agresivo. Hicimos lo más que pudimos, creo que hicimos bastante, porque si nos ponemos a contar todos los puentes que hicimos, pues no sé, vamos a llenar la plana. Sin embargo, no es suficiente. Hay que seguirle avanzando en la infraestructura vial. ¿Alguna en particular? Pues sería muy difícil, porque todas tienen su razón y son de diferentes temas. Pues, o sea, vas a poner a competir a la salud con lo social y con la seguridad, y pues todos son importantes, ¿verdad? Y el que va en el tráfico en el carro, que quiere hacer menos tiempo a su trabajo o a su casa. Entonces va a ser muy difícil decirte esta o la otra, ¿verdad? Creo que a veces nos confundimos y la gente o los servidores públicos o los políticos, no, pues la más costosa o la más vistosa, y no necesariamente la más importante. Hace un momento platicábamos de una obra que para mí fue trascendental, que le llamamos 100% cobertura en servicios básicos. Y cuando vas a los lugares más deprimidos, voy a partir del título del puesto. Hay 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. A nosotros nos toca ser el ejecutivo, ¿sí? Y a veces se confunde, porque pues muchas veces el político se puede distraer mucho en la grilla, cuando tu trabajo, o en la política, por decirlo en términos más elegantes, en lugar de ponerte a ejecutar, que eso es lo que tú tienes que hacer, porque te llamas ejecutivo, ¿sí? Entonces, para poder lograr la obra pública necesitas eso, ser muy ejecutivo. Necesitas dedicarle horas, necesitas tener un muy buen sistema y equipo de gestión ante la Cámara de Diputados y ante la Secretaría de Hacienda en la Ciudad de México. Necesitas tener una tesorería que administre bien los recursos para que alcance en las distintas prioridades que tiene el Estado, y necesitas un muy buen equipo de obra pública, tanto la Secretaría de Obras Públicas, que aquí está el ingeniero Luis Marroquín, que nos acompaña, como los otros organismos que también construyen, porque tienes el sistema de caminos, tienes el sistema de construcción de escuelas, entre otros, ¿no? Entonces tienes que hacer 3 cosas que siempre lo he dicho yo. Primero, tener muy claro tu plan, de hacia dónde quieres ir y qué es lo que tienes que lograr, y plasmarlo, ¿sí? No es lo mismo tener que hacerlo que querer hacerlo. Tienes que querer con toda tu alma y tu corazón hacerlo, porque el camino es muy complicado. O sea, llegar al final de la obra, quizá la gente piense que el dinero está en el banco, ¿verdad? Y que vas a ir, le vas a hacer un cheque y se lo vas a dar al secretario de Obras Públicas y ya se lo va a dar una constructora y lo va a construir. No, el dinero no está. El dinero hay que ir a conseguirlo, y hay que pelear con todas las entidades del país, y hay que hacer un proyecto ejecutivo, y hay que ir a la Ciudad de México. Y luego tienes que convencer a la Secretaría de Hacienda, y te tienen que dar un número de registro ante la unidad de inversiones. Y una vez que tienes ese registro, te vas a la Cámara de Diputados, a la aprobación del presupuesto anual, que ustedes pues ya saben lo complicado que es, el estira y afloja que hay ahí. Y luego te tienen que incluir en el presupuesto de gastos de la Federación tu obra. Y luego, una vez que te la incluyen, luego que te la quieran dar después, porque pues fíjate que siempre no, el presidente tiene otra necesidad y se van a reubicar los recursos. Entonces necesitas un sistema de gestión sumamente eficiente, tener bien planteado hacia dónde vas. Necesitas un gran equipo, que no se te canse y que tenga esa misma ideología, que tenga esas mismas ganas, que se deje de andar con cuestiones, con distracciones de carácter político, y que realmente se meta lo que es la ejecución de la obra. Porque otra vez, ya que pasaste todo eso, luego vienen las complejidades de la obra misma, ¿sí? Y te van surgiendo pues, inclemencias del tiempo, de la madre naturaleza, y se vino la temporada de lluvias y se paró, y eso la retrasó, en fin. Y número 3, tienes que tener un buen concierto con la sociedad, con la comunidad, porque como dijimos hace un momento, las obras mientras se construyen afectan. Entonces tienes que meterle mucha cabeza a ver de qué forma vas a plantear para tratar de molestar lo menos posible a los habitantes de esa zona, ¿verdad? O a los que por ahí transitan en caso de obras públicas, de vialidades. Entonces,
En resumen, te diría más o menos por ahí va. Es complejo hacer obra pública y sobre todo el tema de la gestión consume mucho tiempo, mucho esfuerzo y a veces, pues no a veces, para estados productivos como el de Nuevo León, pues nos parece hasta un tanto injusto, porque aportamos mucho a la federación y lo que se nos regresa para hacerle frente a los grandes retos que tenemos, pues es poco, ¿verdad? Si nosotros lo que producimos aquí se quedara aquí, en impuestos y en derechos y en cobros, pues seríamos un país de primer mundo, ¿verdad? No, pues le haces como te dije ahorita, o sea, el no no es opción. Entonces, si te sacan por la puerta, te metes por la ventana y te haces amigo de ellos y como sea y como puedas, lo tienes que lograr. Otra vez, tienes que querer hacerlo. Lo más fácil es ir, tocar la puerta, ya sabes que te van a decir que no. O sea, siempre ellos tienen ya un manual, ¿verdad? Entonces, siempre las primeras tres es no, ¿verdad? Y luego otra vez y otra vez y otra vez hasta que logras encontrar la combinación de cómo entrar a esa bolsa de competición que hay en en todo el país, porque todos están buscando esa bolsa. Acuérdate que el 80% de los recursos se quedan allá y el 20% lo distribuyen entre todos los estados de la República, entonces nos queda pues nada, ¿verdad? Entonces con lo que le queda a Nuevo León, pues haces algunas cosas, pero pues si tomas en cuenta que se te va el 50% en educación y se te va el otro 30% en salud o 40%, pues ya te quedó nada, ¿verdad? Para que con tus propios recursos hagas obra. Entonces sí tienes que a fuerza encontrar la manera de ser un gran promotor y un gran gestor en la Ciudad de México para que tengan los recursos. Gran parte del éxito que se tuvo otra vez regresando al huracán Alex, en la reconstrucción, fue esa gestión que hicimos en la Ciudad de México, ¿verdad? Porque con recursos propios no habíamos podido sacar adelante esto. Logramos muy rápidamente acceder y bajar los recursos, los sensibilizamos, pues trajimos el presidente de la República y el secretario. Tienes que hacer todo lo que sea humanamente posible para lograrlo. Si no, no vas a hacer nada. Porque lo más fácil es llegar con tu carpetita y llegar ahí y te van a decir, no, pues fíjese que, bueno, bueno, pues gracias. Y ya te regresaste, le hablas a tu tesorero y le dices, no, pues que no, siempre no se pudo, entonces pues esto no se va a poder. Y ya. No puedes dejarte, o sea, no, tienes que perseguirlo. En materia de seguridad es lo mismo. Hay quienes le quieren entrar y hay otros que no le quieren entrar. Tienes que querer entrarle, o sea, tienes que querer combatirlos. Lo más fácil es, no, pues este es un tema de coordinación y esto le toca a la federación porque es crimen organizado y pues ya te lavas las manos. Esa es la más fácil, lavarte las manos. ¿Quieres hacer obra pública? Te tienes que meter a fondo, ¿verdad? Porque tú tienes partidas que son ya etiquetadas, que no puedes no cubrir. Ya hablamos del tema de salud, no puedes no cubrir, no puedes dejar de cubrir salarios, aguinaldos, prestaciones, no puedes dejar de cubrir el tema educativo, ¿sí? Entonces, si quieres, por ejemplo, construir un centro de desarrollo comunitario, un macrocentro o otro centro de salud o quieres hacer el paso de nivel del que platicábamos, pues ya te quedó, te disminuyeron los recursos que vienen de la federación y ya te consumiste tu dinero interno en lo que no puedes no pagar. El hospital universitario no puedes no pagarlo. Pues entonces la sociedad es la que más sufre. ¿Por qué? Y de todos los estratos sociales. De todos los estratos sociales, porque si tú no hiciste un puente, pues el que tiene el vehículo y que tiene una posición más cómoda, pues también va a estar parado el tráfico. Pero el que está en una colonia sin servicios básicos, pues va a seguir padeciendo. Entonces, es bien importante sí tener, y uno como gobernador dirigir, al meterse, involucrarse en la consecución de recursos para la obra en el Estado. Pues vimos recientemente, por ejemplo, cómo ahora pues fue indispensable darle mantenimiento a alguna de las líneas del metro. Así como se construye, pues como cuando haces tú tu casa, ¿no? O tu departamento, o lo que tengas, o cualquier cosa, ¿verdad? Si no le dan mantenimiento, pues se te cae. Y es bien importante que los gobiernos, los políticos,
los funcionarios, servidores públicos, sí dejen una partida para mantenimiento. Entiendo que los gobiernos que cambian cada 6 años, pues traen su proyecto y su programa y quieren lucir, quieren que su trabajo luzca, que se vea ante la comunidad y de repente pues puede distraérseles un poco el tema de decir, oye, pues si yo lo que quiero es ponerme la estrellita haciendo tal o cual proyecto y no lo voy a poder hacer si le doy mantenimiento al puente atirantado. Entonces, pues sí, pero le tienes que dar porque luego se convierte en un riesgo latente para la población o a tal o cual paso de nivel o a la línea del metro o a la ecovía. Entonces, tiene que haber forzosamente una partida. No puede estar olvidado el tema del mantenimiento porque si no, volver a empezar luego es más costoso en cuanto a dinero y tiempo. Si no lo tienes bien planeado, después se te crece tanto el problema que ya va a ser muy difícil poderle dar mantenimiento o lo vas a tener que hacer nuevo, ¿verdad? Lo vas a tener que hacer nuevo y creo que no es el caso, ¿verdad? Es bien importante la continuidad de los gobiernos. Yo les decía hace un momento, cada uno le imprimimos nuestro sello, cada quien tiene su estilo y su forma, ¿verdad? Pero no se reinventa cada 6 años. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Sí, ponle tu sello, sí, lleva a cabo tu plan, consúltalo bien, haz tu tendido de una manera correcta, posible, tiene que ser posible, ¿verdad? Yo hablo de una, por ejemplo, de varias, ¿verdad? No es la única, pero en el gobierno anterior al mío, del licenciado Natividad González Parás, se hizo el Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología. Y creo que fue con una gran visión, porque si nosotros queremos aumentar al doble o al triple el ingreso per cápita, pues va a tener que ser a través de la economía del conocimiento y no tanto a través de la manufactura, que estamos muy bien en manufactura y manufactura avanzada, ¿verdad? De calidad mundial, y por eso vienen tantas empresas. Pero si queremos ganar más de 20, 25 mil dólares per cápita al año, necesitamos que la gente ingrese a la economía del conocimiento a través ya de los laboratorios y a través de la investigación y del desarrollo científico y tecnológico. Y entonces lo que se hizo en aquellos años fue hacer un gran parque, como un gran parque industrial de manufactura, pero de mentefactura, en donde le decíamos a una empresa norteamericana, por ejemplo, oye, vente a instalar aquí y nosotros podemos hacerte tu R&D Center, como le dicen ellos, tu centro de desarrollo e investigación. Y no lo podían creer. ¿Cómo? Pues eso lo hacemos en Estados Unidos, en Boston, en Alemania, con ingenieros. Yo también tengo ingenieros. Ven a conocer la Universidad Autónoma de Nuevo León, ven a conocer el TEC de Monterrey, ven a conocer la UDM, ven a conocer la UR, Y ven a conocer también los CONALEPs y los CECITES que tienen algunas especialidades, ¿verdad? Entonces, los logramos convencer. Primero fue el Inicio de Natividad y luego nosotros le compramos otra parte y logramos empezar a traer más centros de desarrollo. Y son historias muy padres de éxito en donde pues la gente que está trabajando aquí, que son ingenieros, en aquellos años nosotros producíamos alrededor de 5,500 ingenieros al año en Nuevo León, muchos de los cuales no encontraban una posición aquí en el estado. Entonces, la fuga de conocimiento y de capital social pues era muy grande. Entonces, lo que queríamos o lo que queremos es que se queden aquí y que nos empiece a voltear a ver el mundo, no nada más como una manufactura avanzada, sino que digan, oye, ahí también puedes desarrollar una tecnología o puedes encontrar una vacuna o puedes hacer algo, ¿verdad? Vamos a empezar. Entonces, esa fue una continuidad a una gran obra de un gobierno anterior y así pues debe haber muchas. Es importante que la gente no se vaya con la finta, no se reinventa el hilo negro cada 6 años. Insisto, hay estilos, pero pues, la vida continúa y las necesidades son las mismas. Las necesidades son las mismas. Educación, vialidad, seguridad, salud, son las mismas necesidades que la población va teniendo año con año y día con día. Sí. Es imposible continuar todos, ¿verdad? Porque insisto,
pues llega una administración y traes lo que acabas de recoger de la campaña y bueno, tratas de mantener los más importantes y continúas con tu camino, ¿verdad? Que es el camino de la gente al final del día. Pero sí, efectivamente, ese ejemplo que tú mencionas, que es el de Monterrey 6, es el ejemplo claro de que cuando se politiza un proyecto básico para la población, ocurre lo que lamentablemente pasó y que ahora nos tiene como estamos, con carencia de agua. Por intereses políticos, por intereses mediáticos, por intereses de todo menos del bienestar de la población, se atacó mucho el proyecto. Nosotros nunca lo detuvimos. Me tardé 6 años, o nos tardamos 6 años, en conseguir el permiso, la concesión para explotar y traer agua de otra cuenca que no es la nuestra, con todas las implicaciones sociales y políticas que eso iba a ser la primera vez en la historia de México que de una cuenca a otra trasvasaran agua. Nos tardamos los 6 años en convencer a los 3 gobernadores de esos estados y a las comunidades de esos estados, que al principio salían hasta con machetes, pues de aquí el agua no se la llevan. Ya teníamos todo listo. El tendido de la obra, que iba a costar en aquellos años 15,000 millones de pesos, que iba a tener un financiamiento a 30 años y que luego los medios transgiversaron y que 36,000. La obra costaba 15,000, ¿verdad? Y que se iba a financiar o los constructores la iban a construir y que con el trasvase del agua se iba a ir pagando a 30 años esa gran obra. A Nuevo León no puede estar a expensas de la lluvia de la lluvia, prácticamente. Necesitamos una fuente de agua fresca, nueva, que garantice el suministro de agua y Monterrey 6 lo hacía. Y yo recuerdo muy bien que pues, le dejamos todo listo al siguiente gobernador para la inauguración. Decidieron no hacerla por algún motivo. Lo desconozco, quizás fueron las presiones políticas, quizás, no sé, cuestiones mediáticas, pero para mi gusto fue un desacierto, porque estamos pagando todas las consecuencias. Ahorita que ya estuviera lista, estuviera hecho, tuviéramos agua en abundancia o suficiente por los próximos 50 años, el proyecto se pagaba solo, no se iban a aumentar las tarifas de agua, ahorita ya las aumentaron, no se iban a aumentar las tarifas de agua, o se aumentaban 1 centavo, 2 centavos por recibo, y con eso se iba a pagar. Entonces, pues bueno, eso es lo que pasa cuando, insisto, una obra importante se mediatiza y se politiza de una mala manera. Como gobernante tienes que ser capaz de aguantar. Yo recuerdo cuando la Macroplaza, yo estaba muy chico, pero me lo platicaban, ¿verdad? Pues no ha habido gobernador que no hayamos tenido resistencia y golpeteo y señalamientos de todo tipo, ¿verdad? Pero tiene que valer más la visión y tienes que aguantar. Y nosotros lo aguantamos hasta donde pudimos, lo dejamos todo listo para empezar la obra, ¿verdad? Y lamentablemente pues se decidió no continuarla y bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Sin agua y ahora pues viendo a ver qué vamos a hacer con un acueducto nuevo en el Cuchillo que sirve, que funciona, pero que es un segundo popote al mismo vaso, ¿verdad? No, nada más darles las gracias y reconocer nuevamente a la Cámara de la Construcción de Nuevo León, porque en todo esto que hemos platicado siempre ha estado la Cámara presente, nuestros constructores siempre han sido muy comprometidos. Tenemos grandes compañías constructoras de todos los tamaños, pero con gente muy capaz, muy entrona, muy trabajadora y que pues todo esto de lo que hemos hablado lo han construido pues, principalmente los constructores de nuestro estado. Entonces ha sido una asociatividad virtuosa, como dijimos hace rato, entre la dirección del gobierno, la consecución de recursos del gobierno, la directriz del gobierno y la participación y el trabajo de nuestros constructores que en cada una de estas obras han ido dejando su huella y han plasmado lo que ahora pues, se convierte en nuestra ciudad. Entonces, sin uno no estuviera el otro y bueno, es un buen momento para agradecer y reconocer en este libro que hace la Cámara a los constructores de Nuevo León.